estás en los cielos, te damos gracias, Señor, para comenzar, Señor, una clase, Señor, llena de sabiduría, Señor, una clase, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, para llenarnos, Padre Santo, de discernimiento, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Que Padre Santo, Señor, esta clase, Señor, sea, Padre Santo, Dios mío, Señor, un una clase, Señor, donde aprendamos, Señor, y estemos firmes en tu palabra, Señor. Padre Dios mío, Señor de los cielos, Señor, que sea, Señor, una clase, Señor, donde tu sabiduría de los cielos, Señor, impacte en nuestras mentes y en nuestros corazones, sacando todo, Señor, todo lo humano, Señor, y que tu palabra fluya, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Paola. Qué bueno y qué hermoso, ¿verdad? Poder conectarnos desde diferentes países y unirnos a la vez en oración. Qué bonito, pareciera que todos estuviéramos acá cerca. Muy bien, pues vamos a comenzar. Tenemos acá el tema de la clase es cómo vencer la procrastinación. Quizás para algunos la palabra no es tan común, pero pues vamos a ver en la clase de hoy cuál sería su definición y con qué palabra se asocia en la Biblia, porque esta palabra no aparece en la Biblia, pero esa es una palabra que describe algo que actualmente nos está, no solo actualmente, sino siempre ha estado eh, siendo parte de la vida de las personas, y a veces la procrastinación la vemos como que fuera inofensiva, pero prácticamente nos está causando mucho daño y debemos de saber cómo vencer la procrastinación. Bien, hay un pasaje ahí que está en la portada que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que este versículo va a ser de mucha ayuda en el tema de la clase, y durante el desarrollo vamos a hacer un análisis de este pasaje y nos va a permitir ver cómo nosotros podemos vencer no solo la procrastinación, sino también otras cosas o palabras o hábitos que se relacionan con este, pero que nos están causando muchos problemas, muchas debilidades, y como vemos esta chica ahí dormida sobre los libros, pérdida de fuerza, porque este tipo de actitudes que vamos acumulando, la procrastinación, hace que nos volvamos flojos, que nos volvamos débiles, y finalmente ya no podemos hacerle frente a la vida precisamente porque hemos permitido que el enemigo entre pues de esta manera. Así que vamos a avanzar, y tenemos aquí que vamos a hablar de un elemento, de un tema mucho más amplio que la procrastinación. Luego vamos a ver la procrastinación dentro de este círculo mayor. Ese círculo mayor es la pereza, es la pereza. Entonces ya esta palabra sí aparece en la Biblia, y de esta palabra se derivan otras palabras, vamos a estar viendo en la de hoy. Así que la pereza se describe como un antivalor, es decir, como algo que no deberíamos procurar, algo que no deberíamos de cultivar, algo que no deberíamos tener. Por eso es un antivalor. Se dice que es antivalor que destruye la pereza y se aclara el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la pereza y cómo la pereza nos va succionando, nos va extrayendo, nos va sacando fuerzas y nos vuelve débiles, nos vuelve incapaces de, de reaccionar ante la situación.
eso es llamado un antivalor. Si no la eliminamos, la pereza, viviremos en el limbo o en aquella incertidumbre de lo que pudo ser. Por ejemplo, alguien que está estudiando una carrera, pero no la termina. Se quedó como en el limbo, algo que pudo ser, pero no lo alcanzó. Hemos comenzado a hacer un trabajo y no lo terminamos. Entonces, algo que pudo llegar a ser y no se completó. ¿Qué es lo que pasa con cosas que comenzamos, pero que no las terminamos? ¿Qué sucede cuando nosotros eso lo hacemos un hábito en nuestra vida? De querer, tenemos el anhelo de hacer algo, el anhelo de llegar a hacer algo, pero nunca lo alcanzamos. Eso nos va, internamente nos va generando una derrota y esa derrota nos predispone para alcanzar nuevos objetivos. O como dice acá, nos aparta del propósito de Dios. Quisiéramos ser santos, pero no luchamos contra el pecado. Quisiéramos ser líderes, pero no nos preparamos. Quisiéramos ser varias cosas, pero no tenemos la capacidad, la fuerza, el espíritu, digamos, como para alcanzarlo. Pero porque otros sí lo alcanzan, porque otros sí lo hacen. Es porque tenemos que evaluarnos, tenemos que pensar en nosotros qué es lo que nos está drenando el poder, qué nos está quitando fuerzas, qué es lo que nos está debilitando para poder ser capaces de hacer la voluntad de Dios y otras cosas. Y si no lo hacemos, pues obviamente perdemos la bendición de Dios, esa bendición que Dios tenía preparada para los que con diligencia queremos hacer su voluntad. Entonces, nuestra tarea es desenmascarar. ¿Y por qué decimos desenmascarar? Porque la pereza a veces se disfraza de usa diferentes máscaras y llega por un lado, llega por otro, pero en la clase de hoy vamos a desenmascarar la pereza, la vamos a ubicar donde quiera que esté y la vamos a sacar para que no seamos nosotros víctimas de este mal hábito en la vida. Entonces, desenmascararla, no solo para saber dónde está o qué es lo que está haciendo, sino desenmascararla para saber cómo está afectando mi carácter y cómo está causando una parálisis espiritual que nosotros tenemos que vencer. O sea, tenemos que vencer esto. Así que ese es uno de los propósitos de esta clase, desenmascararla y vamos a hacer un plan para eliminarla del todo. ¿Ok? El Entonces, vamos a hermano ver algunas Alfonso tiene una definiciones. pregunta, creo yo. Ok, hermano Alfonso, gusto de saludarlo. Adelante, hermano. Buenas noches, Pastor Nelson. Bendiciones donde quiera. Bueno, allá hasta Chiapas. Muy buenas noches, mi hermanito. Dicho de Sí, otra sí. manera, con respecto a la palabra esa de quedarnos en el limbo, dicho de otra manera, lo podemos decir también quedarnos en pausa. Sí, 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 es exacto. Quedamos pausados, quedamos con capítulo, ¿verdad? No Ajá, completamos. Ajá, es exacto. correcto. Sí, Sí, era sí, hermano. mi duda. Bueno, gracias, Pastor. Sí, es como que comenzamos algo, pero lo dejamos incompleto, ¿verdad? Pero ya vamos a ir dando las definiciones. Vamos a comenzar con la definición de la pereza. Entonces, el tema de la pereza. Y no quiero dar una definición, quiero dar varias definiciones para que podamos ver la pereza desde diferentes ángulos. Vamos a ver la primera, una definición conductual, o sea, que tiene que ver con la conducta, es la resistencia a realizar un esfuerzo necesario. Es preferir el placer inmediato del descanso sobre el beneficio a largo plazo del trabajo. Así se está definiendo en la primera definición que estamos viendo.
Dice, es la resistencia a realizar un esfuerzo necesario. Es decir, hay una inercia a no querer hacer las cosas que tenemos que hacer, que son nuestra responsabilidad, o cosas que el Señor me está pidiendo como cristiano, pero yo las aplazo, las voy dejando para después. Y es como que la fuerza que de querer seguir en donde estoy es más grande que la fuerza que quiere que yo haga las cosas. Entonces, por eso dice, es preferir el placer inmediato del descanso sobre el beneficio a largo plazo del trabajo. Veamos otra definición, la definición psicológica. La pereza es un estado de apatía. Me llama la atención esta palabra. Apatía y falta de motivación que nos hace sentir que cualquier tarea, por pequeña que sea, es una montaña insuperable. O sea, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer, entonces mejor no lo hago. Nos vencemos antes de intentarlo, pero cuando lo intentamos y lo hacemos, nos dimos cuenta que no era lo que nos habíamos pensado. Pero es esa apatía que nos hace ver las cosas más grandes de lo que realmente son. Y es una falta de motivación a querer hacerlo. Vemos un muro adelante y decimos, no, ese muro ni lo puedo saltar ni lo puedo atravesar. Pero cuando nos vamos acercando, nos damos cuenta que ese muro solo estaba pintado sobre papel y que nosotros lo podemos atravesar. Se puede fácilmente, pero por apariencia pareciera que es indestructible o inalcanzable. Vamos a ver otra definición, definición espiritual. Es el descuido de su vida espiritual y de las cosas de Dios por un cansancio injustificado del alma. ¿Se acuerdan que David decía, ¿hasta cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, es como que quería orar, pero no oraba. Es como que quería hacer, quería leer la Biblia, pero no la leía. Y dice, ¿hasta cuándo? Casi como una auto reflexión. ¿Hasta cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque a veces nos alejamos del Señor, pero estamos con la idea, voy a volver, voy a leer la Biblia, voy a orar, y ahí estamos, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, pero no lo hacemos. O sea, es como eso precisamente, es ese descuido espiritual de las cosas de Dios por un cansancio injustificado del alma. Y es cierto, injustificado, porque sí lo podríamos hacer inmediatamente, pero ahí estamos, que lo voy a hacer y nunca lo hacemos. Y esa es la definición espiritual. Otra definición que es la que nos da el diccionario de Strong, la palabra es en el hebreo es la 6103 y hay otra también que es la 3636. Vamos a ver la primera. Dice, el término hebreo remillá implica engaño o flojedad. Engaño o flojedad. Ahí va interesante esto del engaño, porque la pereza como que te da información falsa, como que te hace pensar algo que no es. Representa una actitud habitual que rehúye el esfuerzo. Vean, es una actitud habitual, es algo que estamos acostumbrados a hacerlo, que tratamos de rehuir a un esfuerzo, un trabajo productivo o la misma responsabilidad, dejando los deberes sin hacer. Puede ser algo personal, del trabajo, en el hogar o en el campo. Entonces, interesante esto. Dice que es una actitud, es una disposición del corazón que rehúye al esfuerzo. Por eso necesitamos ubicar por qué a veces no hacemos las cosas, precisamente por pereza, por flojera, como dice flojedad, pero es una actitud que nosotros podemos cambiar.
Esto se puede cambiar. Pero bueno, eso es lo que nos dice el diccionario de Strong. La otra palabra que también se traduce como pereza, pero es otra palabra en hebreo, es la pereza, según Strong, implica una actitud reacia y tardía, marcada por la dilación, retardia espiritual o física para realizar las tareas importantes de la vida. Dice falta de energía espiritual. Esa es la pereza. Vean, hemos visto bastantes definiciones, 5 definiciones, y cada definición nos da elementos nuevos. Por eso quería poner varias definiciones, pero casi todas coinciden en que es falta de fuerza física o espiritual para realizar una tarea que es importante. No es algo que aparece por ahí, es algo que Dios quiere que yo haga, pero no lo hago, no lo puedo hacer porque me parece que no tengo las fuerzas o que voy a ser incapaz. Y la actitud yo la puedo reforzar con más ideas así y me incapacito yo solo. O vengo con todo el poder del Espíritu, con el poder de la gracia y echo abajo la pereza por el poder que Dios tiene, porque Dios nos ha dado poder, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que es poder, amor y dominio propio. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. Ahí está el poder también para poder hacer las cosas que Dios quiere. Entonces, esto que nos ayudan a entender en términos amplios lo que es la pereza. Ahora, vamos a definir lo que es procrastinación. Esta es en menor escala que la pereza. La pereza es como hecho como un pecado capital, la pereza. O sea, es como la base de varios pecados ahí, varias manifestaciones. Y si le damos a la raíz, se van a ir todas las demás. ¿Qué es procrastinación? Procrastinar es un verbo, es el acto de retrasar de manera consciente tareas o actividades que deberíamos estar haciendo por realizar otras menos importantes. Y ven la figurita ahí, se nos acumulan las tareas porque las estoy aplazando. Procrastinar es dejar las cosas para después. Como dicen, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy es procrastinar. Así que cuando estamos procrastinando, estamos dejando tareas para después. Después la voy a hacer, después. Ahorita voy a ver la televisión. Voy a ver una película. Ahorita voy a descansar un ratito. Ahorita voy a salir a dar una vuelta. Y no hago lo que tengo que hacer. Se me va acumulando y lo voy dejando para después, para después, para después. Y ya ese después puede ser muy después. Las tareas se nos han acumulado tanto que nos están afectando ya psicológicamente o emocionalmente. Yo le pregunté a una persona, justamente el día de ayer le preguntaba, me dice él, mira, yo estoy muy triste, estoy como desanimado. Y pero ¿por qué? Es que tengo tantas cosas que hacer, me dice que me entristece no haberlas hecho. Pero es que las vamos acumulando. Apenas me doy cuenta, hay que hacerlo, pero la voy acumulando. Después la voy a hacer, después la voy a hacer y ya luego nos afecta a nosotros. Esa es la definición.
Procrastinar es el acto de retrasar de manera consciente las tareas o actividades que deberíamos estar haciendo por realizar otras menos importantes, pero que me dan en ese momento, me dan una satisfacción momentánea, como dormir, descansar, ver la tele, ir a platicar de fuera con amigos, cualquier otra cosa que sea trascendente, que es importante por dejar las cosas importantes, eso es procrastinar. Entonces, procrastinar significa elegir actividades más placenteras o sencillas en lugar de las que realmente requiere nuestra atención o esfuerzo. Y a menudo está relacionado con el miedo al fracaso o falta de motivación. Por ejemplo, yo tengo un examen, tengo que estudiar para ese examen, pero mañana, hoy voy a ir a jugar. Eh, y mañana digo, bueno, ya tengo que estudiar, sí, pero todavía no es el examen, así que me queda tiempo, voy a hacer otra cosa. Y vas atrasando el prepararte y ya el examen es mañana y ahora sí tienes que estudiar, pero ya no te preparas bien para el examen, ya hay consecuencias porque tú estás procrastinando. Ve, como la procrastinación te da un placer ahorita, pero te traiciona porque después fracasas, no haces bien las cosas y podríamos nosotros ser muy exitosos si no procrastináramos. Pero por eso es bueno ver que esa actividad de dejar las cosas para después tiene un nombre, pero eso es una manifestación de una forma de pereza, de no hacerlo ahorita, dejarlo para después. Entonces, ¿por qué? Por miedo al fracaso o por falta de motivación o por falta de fuerzas espirituales. Y ahí estoy, pensando que es mejor dedicarme a otras cosas antes que hacer las cosas importantes. Así que ve pensando mientras clase qué cosas importantes no has estado haciendo y que deberías de hacer. Por ejemplo, entrar a la clase, mejor mañana, yo creo que voy a descansar mejor ahora. Casi no he descansado, ya he trabajado mucho, me merezco un buen descanso. Y justificamos y dejamos la clase lo importante para después. Entonces, a veces de- tomamos este tipo de decisiones. Bíblicamente hablando, la procrastinación se define como la pereza, la negligencia o el aplazamiento intencional. Vean que esto es intencional, no es que no te acordabas, sino que a propósito lo haces intencionalmente de las responsabilidades dadas por Dios, lo cual es considerado una forma de desobediencia o un rasgo de la pereza. Si yo sé que tengo que evangelizar al vecino y siempre lo dejo para después, a un día lo voy a hacer, después lo voy a hacer, ahora no lo voy a hacer. Y estoy procrastinando y puede ser que el vecino se muera y se vaya al infierno porque yo procrastiné una responsabilidad importante. Pude haber salvado la vida de una persona y es necesario que yo diga, no, esto es importante, esto no, esto es lo que yo voy a hacer. Y vamos en el tema de la procrastinación. Espero que vayan captando la definición de procrastinar. Esto representa un mal uso del tiempo, porque no estoy invirtiendo mi tiempo en las cosas importantes, sino solamente en las que me generan algún placer. Y la falta de diligencia, a menudo ligada al temor y la incredulidad. O sea que es posible que yo esté actuando fortaleciendo la pereza por falta de fe. Falta de fe. Yo digo, tengo la meta de leer la Biblia en un año, pero no la estoy leyendo diariamente, cumpliendo la meta. Entonces no la voy a terminar en un año. Y ya reprogramo la meta después. Voy a orar tantos minutos, pero no estoy orando tantos minutos.
al día. Entonces estoy procrastinando, estoy dejándolo para después. Lo importante no lo estoy haciendo otras cosas. Entonces tengo que entender en este caso qué cosas son importantes y qué cosas son nada más para placer momentáneo. Y yo tomar una decisión de decir, lo importante lo voy a hacer, lo demás lo puedo hacer ya cuando termine todo y me queda tiempo para descansar, pues lo voy a hacer. No me queda tiempo para otra cosa, lo voy a hacer. Pero primero, lo más importante. Eso sería lo contrario de procrastinar. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre la procrastinación? O sea, o si se ha captado a qué nos estamos refiriendo. ¿Estamos todos? Ahí vamos. Muy bien. Avanzamos entonces. Veamos Paola otra levanta la mano. definición. A ver, sí, diga, hermano. Em, Adelante. yo, hola. Ah, sí, Esto sí, sí, dime. de la procrastinación también hace que en una relación matrimonial también haya desigualdades y termine a la pareja que estaba empezando cierta actividad en lo espiritual y la otra parte y su compañero no hace lo mismo y, no ora, no lee la Biblia y, y la persona que va haciendo eso de una cierta manera también deja. Eso también puede afectar en el matrimonio. Sí, claro, Pablo, tienes toda la razón. Fíjate, la pregunta es muy interesante porque en este caso la afectación, el impacto de procrastinar en esos elementos tan importantes es dañar el matrimonio. Y Mm, en otros puede ser un problema personal, pero en este caso que se relaciona con la familia, el orar juntos, el estudiar la palabra juntos, el ir a la iglesia, el posponer las cosas espirituales puede dañar mi matrimonio, sí, definitivamente. O, digamos, el hecho de darle prioridad a mi esposa, digamos que yo no la he sacado a tomar un café, pero digo, no, es que hay un partido de fútbol ahorita, entonces mejor otro día la saco. Y entonces lo voy dejando y lo voy dejando y luego ella se va a sentir que es menos importante que un partido de fútbol. Y eso puede afectar a la relación que hay entre ambos. Y si eso se vuelve un hábito, obviamente pues la persona va a terminar muy mal espiritualmente y destruyendo su matrimonio. Si en eso tienes razón, Paola, es el efecto puede ser destrucción matrimonial si nosotros continuamos ese tipo de actitudes. Ah, bien, gracias. Así es. Ujú. Sí, no, ya sabes, me gusta que hagan preguntas. Ahora vamos con otra definición, que es la Hay definición otra de persona. ocio. Ah, otra, ¿Cómo se adelante. llama? Dice Tecnospark. Ah, ok, Tecno, adelante. Ahí le damos la palabra ya, ya puedes hablar, nada más activa tu micrófono para que te podamos escuchar. Porque ahorita no estamos escuchando nada. Quizá falta activar el micrófono. Creo que mejor sigue porque no activó su micrófono. Ah, ok. Está bien. Mientras tanto, si sigo y logras encontrar ahí cómo activar el micrófono, pues nos avisas y te damos la palabra. Bien, Yo. la palabra ocio. Bueno, Adelante. Sí, hermana Sandra. ¿puede estar relacionado con el insomnio? Sí, bueno, justamente, hermana, ya ahorita vamos a entrar a una definición que nos lleva precisamente más allá inclusive del insomnio, o sea, que las consecuencias de estas malos hábitos nos pueden estar dañando físicamente, pueden estar disminuyendo físicamente.
debilitando. Inclusive hasta si estamos debilitados, hasta las enfermedades se pueden meter porque nosotros estamos dejando que el pecado nos destruya. Y el insomnio puede ser, claro, hermana, puede ser como una consecuencia de esto, dependiendo del sistema de cada uno, ¿no? Porque a unos a lo mejor les podría dar más sueño, a otros quitarles el sueño. Pero sí, dependiendo de la reacción, esto puede generar inflamaciones, puede generar dolores de cabeza, puede generar problemas como efectos secundarios. Porque lo que me llama la atención es que es como que si nos quita el poder, nos quita el poder y nos incapacita a veces para poder hacer algo. O sea, yo llego a creer que soy incapaz de hacer algo. Y eso es parte de la misma, del mismo hábito de las cosas. Pero sí, hermana, puede ser como una consecuencia. Sí, gracias por la pregunta. Tecno Spark otra vez y después Areli. Ok, ok, está bien, adelante. Areli dice. Buenas Areli, noches, ok, hermano. adelante, mi hermanita. Me Sí. gustaría saber si la autoestima y además la madurez tanto espiritual está relacionado con esto. Déjeme ver de qué manera podría estar. La madurez, sí, hermana. La madurez, sí. Y la autoestima podría estar relacionada en el sentido de, por ejemplo, si yo inicio algo y no lo completo, me siento mal. ¿Por qué? Porque otros comenzaron conmigo y sí lo completaron. Entonces, eso me pone a mí en una situación de, porque yo no fui como ellos, o ellos quizás son más fuertes que yo, o son más inteligentes, o ellos son más sabios y yo no. Y puede ser que el hecho de estar aplazando cosas o no haciendo lo que debo de hacer, me ponga en una situación de comparación y esa comparación me ¿Se genera, acabó las fresas, yo sí? perdón, sí, y esa comparación me está generando una mala imagen personal. Entonces sí, en ese sentido sí me afecta. Y madurez también porque pues ya una persona madura debió haber vencido estos hábitos en la vida. Una persona que tiene madurez, una persona, yo lo compararía más a alguien que alcanza metas. Una persona madura es alguien que está venciendo situaciones constantemente, pero el que está peleando con lo mismo año tras año tras año y no logra vencer, pues no podría decir yo que eso es madurez, ¿verdad? Pero si la misma pereza me está haciendo rendirme delante de las actividades que yo tengo que hacer, entonces sí, me está afectando y yo no puedo alcanzar una plena madurez si yo no estoy creciendo espiritualmente, si yo no leo la Biblia, si yo no tengo esa disponibilidad de decir voy a orar y lo voy a hacer. Y, y no solamente, ¿se acuerdan de aquella frase que dice la Biblia que Dios nos da el querer como el hacer? Eso, hay gente que solo anhela las cosas, quiere hacer las cosas, pero no tiene el poder para hacerlas. O por lo menos así se siente la persona, que quisiera, yo quisiera aprender a manejar bicicleta, pero no lo intento, tengo miedo. Yo quisiera aprender inglés, pero no estudio, no lo practico. Entonces, no es que si me da miedo hablar, pero tienes que aventarte a hablar, tienes que hacerlo. Así Ujú. es como se habla el inglés. Entonces, pero es que tengo temor y es que ahí yo siempre tengo excusas para no hacer las cosas. Y entonces, pero más adelante a lo mejor lo puedo hacer, después lo voy a hacer, hasta que un día rompemos la barrera y alcanzamos la victoria.
y nos Hermano, dábamos y con cuenta que no era tan grande como habíamos pensado. ¿Sí, y hermana Areli? referente al ejemplo que usted daba de la bicicleta, que en la primera oportunidad que tenga no va a aprender a andarla. Si va a Sí, caer una exacto. vez, levantarme y intentarlo hasta que lo Sí, logre, ¿verdad? exacto, pero si en la primera que se cae ya dice, no, mejor no voy a hacer que me golpee más fuerte. Entonces comienza a detenerse ya. Y eso no es vencer. Eso no es vencer. Tenemos que ser insistentes hasta que alcanzamos lo que nos hemos propuesto. Y sí, alcanzar cosas requiere esfuerzo. No todas las cosas vienen nada más solo por hacer una oración y va a venir. Cuando Josué venció a los amalecitas, tuvo que luchar. No hubo milagro, sino el milagro era fortalecerlo a él para que él luchara. Y cuando Moisés levantaba la mano, las manos prevalecía Josué. Pero cuando Moisés bajaba las manos, o sea, cuando cedemos, Josué iba perdiendo. Pero sí es necesario el esfuerzo, el esfuerzo. Y eso es cuestión de costumbre. Si yo estoy acostumbrado a hacer las cosas y hay personas que le dejan una tarea y ya el día siguiente ya las está haciendo. Y otros dicen, no, es 2 semanas nos han dado, entonces más adelante lo voy a hacer, ahorita voy a ver tela. Y lo dejamos para después, para después. Pero el que es diligente rápido hace la tarea y ya la tiene lista. Y falta todavía una semana, pero él ya la tiene lista toda. Y eso da satisfacción. Eso genera internamente una sensación de que podemos hacer las cosas, que soy capaz, que tengo victorias. Y todo eso me capacita para ser mejor creyente, para hacer y alcanzar más victorias todavía. Pero el perezoso se debilita y termina prácticamente fracasando. ¿Por qué? Porque tenía miedo al fracaso y como dice la Biblia, a veces lo que tenemos, eso es lo que nos llega, ¿verdad? Porque no estamos, no estamos confiando en el Señor. Pero sí, o sea, la pereza nos puede llevar a situaciones bien difíciles, bien complejas, inclusive, como dice el libro de Proverbios, la pobreza vendrá como hombre armado y va a llegar delante del perezoso. Siempre quiso hacer algo y nunca lo hizo. Entonces, puede caer en pobreza, puede caer en depresión, puede caer. Por eso digo, este tema, hermanos, el tema de la pereza, todos estos que estamos analizando, nos están afectando muchas veces tan profundamente y el asunto es que no nos estamos dando cuenta que esto es como una garrapata que se nos ha pegado y nos está chupando, jalando la sangre y nos está debilitando. Y necesitamos como cristianos sacudirnos de todos estos conceptos que estamos viendo para poder alcanzar las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Como dice la palabra, fervientes en espíritu, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Así es, hermanos. Qué buenas preguntas, muy buenas preguntas, hermano. Porque esto nos permite ver hasta dónde la pereza nos está destruyendo a nosotros, nos incapacita. ¿Verdad? Ok. Muy bien. No sé si alguien más Yo tiene tenía levantada otra su manita. pregunta. Sí, adelante. ¿Alguien más? Teresa. La hermana Tere. Ok, adelante, mi hermana Tere. Tiene que abrir su micrófono, hermana. Sí, abra su micrófono y luego hace su pregunta. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí, claro, hermana. Sandra, Mm, ahí, ¿verdad? Ah, sí, ahora Sí, sí, se le hermana Tere, escucha, ya. hermana Ahora Tere. ya podemos Sí, se le escucha. tener Ok, más razón. gracias. Sí, hermana Tere. Adelante, Hermano hermanita. Nelson, ¿a qué se Sí. refiere en pereza en el inciso C en cansancio del alma? ¿Cómo el alma se puede cansar?
Ok. Allí es cuando una persona ya tiene una convicción de que es incapaz de hacer algo. Eso es como que ya la pereza le ha ganado terreno y la persona ya dice, no, pues esto yo no lo puedo hacer, yo no soy capaz de hacerlo. Es un cansancio espiritual, es un cansancio es una incapacidad que la persona experimenta dentro de él, eh, y frustra porque solo anhela, pero no lo hace. Entonces, cuando dan esa definición, un cansancio del alma, lo que está dando a entender es que es un cansancio espiritual, es un cansancio que la persona está experimentando porque la pereza te extrae la fuerza y entonces la persona se siente cansada. Por ejemplo, cuando nosotros hemos cultivado a través de dichos o expresiones personales, hemos dicho, no, no, eso va a estar muy difícil. Entonces, va a estar difícil porque tú estás diciendo que va a estar difícil. O cuando decimos nosotros, no creo que pueda hacer eso, no vas a poder hacerlo. Entonces, cuando estas expresiones se van acumulando y cuando yo estoy postergando la actividad que hay que hacer, eso me predispone, me debilita, me quita fuerzas para yo poder alcanzar a realizar la actividad que tengo que hacer. Y eso, a esa sensación, se le llama cansancio del alma, pero en realidad es como que yo estoy valiéndome más por mi propia fuerza que por la fuerza que me da el Espíritu Santo. Porque no, en ese sentido, esto viene a ser como incredulidad, porque no estoy confiando en la gracia y el poder de Dios, sino en las fuerzas humanas. ¿Se acuerdan que de Pablo dijo, yo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo? En realidad, nosotros no deberíamos de estar haciendo las cosas de Dios con las fuerzas humanas, porque la carne no hace la voluntad de Dios. Deberíamos de hacerlo en base de el poder espiritual. O sea, dejar que Dios haga las cosas. Pero cuando queremos hacer nosotros las cosas por nuestros propios recursos, nos cansamos. Nos cansamos y por eso inclusive hay pastores que sienten la carga pastoral como que la tuvieran en la espalda y no en el corazón. Cuando un pastor ya tiene la responsabilidad pastoral en la espalda, lo debilita, lo va poco a poco venciendo hasta que hay pastores que renuncian al ministerio o es lo que algunos le llaman el burnout, que ¿cómo le llaman a esto? Se funden, se funden. Hay pastores que entran en depresiones, personas que dicen, no, ya no soporto más. ¿Y por qué? Porque hemos venido trabajándonos a nosotros mismos y no tenemos miedo a hacer ciertas cosas o tenemos miedo a ciertas personas. Por ejemplo, yo sé que tengo que hablar con alguien, pero lo vengo posponiendo porque ese alguien es un poco difícil y lo vengo posponiendo y posponiendo y ya cuando yo lo veo hasta me asusta. Me asusta porque yo ya me he hecho la imagen de esa persona que es una persona difícil, compleja y todo. Y puede ser que cuando yo llegue a hablar con la persona, ya el Señor ha preparado su corazón y Dios ha hecho la obra, pero yo me estoy complicando la vida. Entonces yo genero dentro de mí un cansancio. Ese cansancio, pues se describe ahí como cansancio del alma, pero es una forma de decir falta de fuerzas espirituales, ¿verdad? Eso es Ahí entra la apatía. ¿Qué? Apatía, sí. Sí, porque eso es parte de la definición, o sea, el perder el interés por las cosas de Dios. Ya, Ok. justamente esto de la apatía lo vamos a ver un poquitito más adelante,
cuando hablamos acerca de otra definición parecida a la pereza o son manifestaciones de la pereza. Ya lo Hermano, vamos a. Sí, gracias, hermano, hermanita. Sí, hermano. Sí, gracias. hermanita. Sí, con Y gusto. cuando nos encontramos en una iglesia y podemos pensar, hermano, en todo lo que usted nos ha enseñado y nos ponemos nosotros, ¿verdad? Primeramente la palabra viene para nosotros y Sí. otros hermanos, ¿cómo podemos nosotros vencer y de más ayudar a otros a vencer la procrastinación? Sí, Una sí, sí. palabra nueva para mí, me cuesta hasta Sí. pronunciarla. Ajá, sí, igual a mí también me cuesta, hermano. Sí, pero es una palabra que está de moda ahorita. El interés suyo, hermana, está excelente y es justamente uno de los objetivos de la clase. Y lo vamos a dar paso a paso cómo poder vencer la procrastinación o la pereza o el ocio, todas estas manifestaciones de la pereza. Ese es el objetivo de la clase, que nosotros podamos no solamente identificarlas, sino también vencerlas. Pero en esta primera clase nos vamos a enfatizar solamente a descubrirla, a ver, esto es, y puede ser que nos esté afectando. Y entonces vamos a ver la manera de cómo vencerlas y una vez nosotros tengamos la victoria, nosotros podemos ayudar también a otros para que ellos alcancen una victoria igual que la nuestra, de poder enseñarles, mira, tú puedes hacer esto, a veces con nuestros hijos, puede ser esto con un amigo, un vecino o un hermano de la iglesia, o puede ser con, si uno es líder, pues trabajar con los líderes que están postergando las cosas importantes por hacer cosas que no tienen sentido. Son las personas que llegan a la clase y no hacen la tarea. Esto es procrastinar. ¿Por qué? Porque se pusieron a hacer otras cosas y no le dieron importancia. Y luego sacan malas notas en la escuela, van mal espiritualmente hablando, porque igual tampoco hacen las tareas espirituales, no las están haciendo. Y eso me puede afectar a mí sociablemente hablando. Pero no solo psicológicamente hablando, no solo me causa daño a mí, sino a mi esposa, a mis hijos y a los que me rodean, porque eh, la gente lo etiqueta a uno y dice, no, ese es irresponsable. Así lo pueden catalogar, como es un irresponsable, haragán, flojo, este, y nadie va a decir, es que este procrastina los eventos, porque no, hasta cuesta pronunciar la palabra. Pero sí, definitivamente vamos a dar la solución al problema y me gusta que ya están buscando la solución. Así que ya cuando demos la solución ya va a ser una clase esperada. Muy bien, Hermano, gracias. hermano Héctor y después mi hermano Alfonso, que creo que ya bajó la mano. Ok, Eh, adelante. Buenas noches, Pastor Sí, buenas Nelson. noches. Pastor, claro que vamos a estar esperando esa solución al desarrollo de la clase que nos está enseñando. Sí, Hoy precisamente estaba conversando con un hermano y él me decía que se sentía muy cansado, que estaba muy agotado, que su esposa estaba muy agotada también y que por favor si yo podía orar por ellos, ¿verdad? sí, Y también creo que esta es otra óptica, sin salirnos del tema, lógicamente, sí. que tenemos que poner atención, pastor, porque a Ujú. veces tenemos tanta pasión que queremos hacer muchas cosas o queremos hacer casi todo para Dios, para los Sí, hermanos, para ganar almas y hacemos una cosa, nos metemos en la otra, apoyamos la otra. Y yo le decía a él, pero mira, tu esposa es madre, tu esposa es abuela, tu esposa es tu esposa, también es tu mano derecha en la iglesia. eh, qué fuerzas, en algún momento, si no es el Señor que se las da, va a terminar rendida, su salud a terminar quebrantada, y tú también, ahí, mi consejo fue que
que delegara un poco o que bajara el ritmo porque Sí, ya para pedir ayuda, porque estaba muy cansado, ¿verdad? sí, Ya a mí me preocupó. Y la otra, pastor, es que sí, también nosotros, tener mucho cuidado de no confundir el cansancio con el desánimo, porque muchas veces hay pruebas tan fuertes o situaciones difíciles y varias, y viene un desánimo, y a veces ese mismo desánimo, no sé, lo lleva a uno o a otros a bajar el ritmo, a bajar la guardia, y no es cansancio, sino que es desánimo, entonces, este, identificar. Gracias. sí. Sí, hermano, me gustan ambas cosas, ¿no? Identificar la causa del cansancio y también el consejo que le dio a mi hermana que, pues, que busque opciones, ¿verdad? Para no tratar de hacer todas las cosas, porque nosotros igual, ¿no? Es como dice, algunos dicen que si el enemigo no nos logra detener, nos va a acelerar. Y en ambos casos él sale ganando, porque nos agotamos porque nos sentimos incapaces o por sentirnos súper fuertes, nos agotamos porque terminamos sin fuerzas. Pero sí, está bien, hermano, las dos posiciones de ayudar a estos hermanos. Y sí, vamos a tratar la manera de ser bien claros en cuanto a los pasos que hay que llevar para tener una victoria sobre estos malos hábitos, estos antivalores, ¿verdad? Muy bien. ¿Había alguien más? Mi hermano Alfonso. Sí, adelante, hermanito. Sí, mi comentario es ya viendo esta actitud negativa, eh, no nada más es en lo espiritual, no nada más es en la iglesia, ahorita está afectando en lo laboral, Ujú, en lo familiar, en lo personal. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya estamos muy contaminados. ¿Por qué? Porque hemos abierto, yo creo que puertas, ¿no? A algunas cosas, o algunos comentarios, ¿no? De otras personas. Ah, déjalo para después. A lo mejor no, ni te dicen nada, o a lo sí. mejor no lo notan. Y Ujú, vamos cayendo en ese proceso, ¿no? De dejar todas las cosas para después, y a lo mejor nunca las vamos a hacer, como bien dice usted, o sea, las vamos dejando a la ligera, ¿no? Y caemos en esa actitud negativa. Sí, la diligencia se convierte en negligencia, entonces, pues sí, tenemos que estar bien despiertos para poder salir de esta problemática que nos aqueja a todos. exacto, hermano. Sí, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que se logre discernir el problema para poder liberarse de él. Gracias, mi hermano Alfonso. Gracias. Bien, entonces veamos la definición de ocio. Vamos a irnos directamente a las referencias en el hebreo. Según el diccionario Strong, en Hermana hebreo. Grisela tiene la mano arriba. Ah, perdón, hermana Grisela. Grisela, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Ah, Grisela, ¿Qué sí. tal? Dime, Gris, sí. Me surge una duda. Tú Sí, dices que la pereza es un hábito pecaminoso sí. y entonces el cansancio del alma es lo mismo o tenemos que saber cómo diferenciarlo en el momento de poder entender qué es lo que puede estar pasando en nosotros o al aconsejar. ¿Cómo podríamos hacer la diferencia para no equivocarnos y decir, este hermano es perezoso o este tiene, ¿cuál sería la diferencia de ubicar la, cuándo es pecado y cuándo es Ujú. cansancio del alma? Sí, ok. Este, el cansancio del alma es como una consecuencia de haber hecho la pereza un hábito en nuestra vida. Es como parte de la consecuencia que te vuelve, es como la pereza, el ejercitar la pereza te hace más perezoso, por decirlo así. Y digamos, si el concepto cansancio del alma
les cuesta entenderlo, podríamos decir, pérdida de poder espiritual para hacer las cosas. ¿Verdad? Que es, en el fondo, esa es la idea. ¿Cuándo saber que algo es pereza o que sí es pecado? Se nota cuando la persona está, en el caso que posponga actividades, pues ahí está la procrastinación. Pero la pereza es algo más profundo, es algo más interno, es algo que tú sabes como que no tienes la fuerza para poder hacerlo, como que te vuelve incapaz, te hace sentirte incapaz. Entonces, uno puede ubicar a una persona perezosa porque, como dice, digamos, puedes observar su vida, como dice Proverbios, pasé por el campo del hombre perezoso. ¿Y qué fue lo que vio? Pues que las cosas están tiradas, la maleza ha crecido. Entonces se puede ver evidencias, son evidencias bien claras que debió haber cortado la maleza, debió haber arreglado el muro, pero ahí está como todo aquello mal hecho o está abandonado aquello ahí. Entonces se puede ver eso como una pereza y cuando uno hace algo, el hecho de haber hecho algo y haberlo hecho bien, como que te da fuerza, te anima, te capacita para vencer en otra área y así vas venciendo. Poco a poco se va venciendo la pereza, pero digamos, no, la pereza no es algo, a veces se puede detectar por palabras que la persona diga. Tú puedes a platicar con la persona y tú vas a ver como una incapacidad espiritual dentro de él. No, no, no. Por ejemplo, puede verse falta de fe. Para darte un ejemplo, yo una vez platiqué con un pastor que me invitó a su iglesia y estuve predicando en su iglesia, pero su iglesia se miraba muy débil, muy poca asistencia. Y yo había estado visitando una iglesia en el mismo barrio, pero una iglesia llena de gente y como que eran los contrarios, ¿no? En una mucha actividad y en otra sin nada. Y entonces yo comencé a darle ideas y le digo, hermano, ¿y si hacemos una película? No, eso no pega aquí, no, eso no sirve acá. Ah, ok. ¿Y si hacemos una cena, los invitamos? No, 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 la gente no viene, hermano, no viene a las cenas. ¿Y si los invitamos a un partido de fútbol? No, no, la gente aquí el deporte no le gusta. O sea, en el fondo no había buena idea que él pudiera recibir como una buena actitud. No quería, o sea, no, no, no. O sea, ya tenía una pesadez espiritual dentro de él que como que ya no tenía la ganas de la creatividad y hagamos esto y lo otro. Y si no, ya le había afectado sus emociones, el hecho de ver la iglesia de esta forma, o a lo mejor haberlo intentado sin haberlo hecho correctamente, y pues la persona ya llega a un estado eh, de incapacidad, de incapacidad. Así que creo que basados en el texto bíblico, podríamos decir que hay evidencias externas de una actitud interna que sería la pereza. Por la pereza tú puedes ver quizás una, la casa sucia porque no quiere limpiar. eh, Algunas cosas, tú observas ahí que tú dices, no, pues aquí hay problemas. Aquí hay problemas y ya tú puedes ahí ir, inclusive guiar a la persona, que es parte de las recomendaciones que vamos a dar, guiar a la persona para encontrar su problema y poder resolverlo. Pero hay que estar muy seguros y poco decirle, mira, es que tú eres muy perezoso. O sea,
hay que ir con tacto también, ¿verdad? Porque puede ser que la persona se cierre y ya no me permita poder ayudarle. No, hay que hacerlo con mucha sabiduría, poder sacarlo adelante. Así que a lo mejor sí, observar muy bien, Gris, observar. No sé si algún comentario, Gris. Y el No, pecado, bueno, entonces, hermano, ella le decía, ella sí, preguntaba entre la conciencia el cansancio del alma y el pecado, ¿cómo, entonces, cuándo uno puede definir a una ajá. persona? ¿Está cansada o está pecando? ¿O es la pereza es el mismo pecado? Sí, sí, claro. La pereza, dice un Ah, rato, es perdón, tenía apagado el el micrófono, núcleo ¿verdad? de, No, de, de, ajá. de Ok, varias cosas. Ahorita sí sí, se le escucha es muy bien, que hermano. me llamó la Sí, se atención le la escucha muy pregunta de bien. la hermana que decía, en una iglesia cuando Sí. llegamos, ¿está cansado el hermano? ¿Está cansado del alma o está pecando? Entonces, la pereza, así como la define, es parte del pecado. Sí, no es Es el eso. pecado, más bien, es Sí, el pecado, ¿verdad? exacto. Ajá, es Ujú, pecado. De hecho, cuando ujú. leemos, por ejemplo, el libro de Segunda de Tesalonicenses, allí el Señor habla y dice que hay gente que en vez de ir a trabajar, son perezosos, que se van a meter en las casas y están hablando en las casas y se meten Ya, en chismes y generan problemas, porque en vez de estar trabajando, están metiéndose en las vidas de otras personas. Entonces, digamos, podríamos decir que por verlo en las casas, podríamos decir, ah, es que este es una persona que le gusta andar llevando información de un lado para otro. Pero en el fondo, el pasaje habla de que son personas que no quieren trabajar. Entonces, en ese caso de Tesalonicenses, ya. el Señor está enfatizando que las consecuencias son los que se ven, pero en realidad la raíz del problema es pereza. ¿Verdad? Es la pereza, pero para poder llegar a esa conclusión es necesario analizar bien las consecuencias y ver la raíz del problema. Y una vez detectado, pues darle un tratamiento, ¿verdad? Como pecado, confesión, arrepentimiento y hacer el cambio de hábitos, ¿verdad? De deshabituación y rehabituación. Pero pero Ujú. sí, puede ser que la pereza no sea el problema de presentación, sino que el problema de presentación es otro, como cuando alguien dice, llega donde el médico y le dice, mire, me duele la cabeza, pero ese es el problema de presentación. Pero ¿cuál es la causa? Pueden ser varias razones. Y es ahí donde el consejero tiene que averiguar cuál es la causa de las consecuencias que le están presentando, porque en consejería ese es un problema. No siempre el consejero encuentra la razón verdadera del problema, sino que a veces hay consejeros que están luchando con las consecuencias y logra vencer una consecuencia, pero le sale otra consecuencia por otro lado, hasta que uno detecta realmente cuál es la raíz del problema. Por eso puede ser que no sea fácil detectarlo y porque, digamos, cansancio, puede haber varias razones de cansancio o desánimo. Pueden ser, el desánimo puede venir como, por ejemplo, cuando un líder le ha dado mal ejemplo a su discípulo. Puede ser que eso lo desanime de ir a la iglesia por el mal testimonio que se dio. No es por pereza, pero el desánimo también puede venir como por pereza. Pero ahí uno tiene que averiguar cuál es la raíz del problema. Y una vez detectado, se da el tratamiento adecuado para la persona, ¿verdad? Así que el problema de presentación puede ser que tenga una base sólida, pero hay que encontrarla.
hay que saber encontrarla. Excelente. Sí, Stephanie D. y después el hermano Roberto. ok. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Sí, era más que todo para aportar sobre la duda esta, ¿no? Tal vez saber si usted Sí, podría fortalecerlo o corregirme, ¿no? sí, Bueno, cuando hay el estudio de las dimensiones del cuerpo, del humano, se habla de carne, espíritu sí, y alma, ¿no? Y se relaciona el alma más que todo con las emociones, ¿no? Entonces, mientras usted hablaba sobre el tema del cansancio del alma, creo que son más emocionales, ¿no? Son cosas más emocionales como ujú, tal vez, como decía alguna hermana, la autoestima baja, tal vez el desánimo, ¿no? ujú, Entonces, para la duda de la hermana, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema del perezoso y de una persona cansada, cansada del alma, es más que todo la diferencia en la actitud en la que tomamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la pereza es más cuando tal vez una persona tiene la capacidad de hacerlo como usted comentaba, ¿no? Que le decía a un pastor, ¿y si hacemos esto? Y el pastor, no, 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 y si esto y no, y seguía poniendo como que excusas ajá, y, y al final no se hacía nada, ¿no? Pero él ujú, tenía la capacidad, ¿no? En algo sencillo, tal vez, ¿no? No sé, tal vez abrir unas redes sociales, compartir el evangelio por ahí, algo más sencillo, ¿no? Porque eso es sí, algo que a lo que todos estamos tal vez teniendo a mano, ¿no? Pero no lo ujú, quería hacer por evitarse el afán, por la comodidad de, no, mi sí, tiempo, ¿no? Que voy a estar publicando, tal vez, ¿no? Y el sí, tema del cáncer del alma, yo lo relacionaba más con el testimonio que compartía el otro hermano, sobre sí, que un hermano le pedía oración por él y por su esposa, ¿no? Sobre el tema de que la hermana estaba metida en muchas cosas y por eso ya se sentía desanimada, ¿no? A veces el activismo hace eso, ¿no? Que nos sintamos agotados interiormente y pues al final eso nos termina bajoneando, ¿no? sí, Entonces, yo lo relaciono más o menos así, ¿no? Para poder entender un poquito más, ¿no? Que entre el sí, cansancio y el perezoso es cuestiones de actitud, ¿no? Que sí puedo hacerlo, ujú, pero no quiero, y en el cansancio del alma que sí deseo hacerlo, pero estoy agotada interiormente, ¿no? Y pueden ser por problemas emocionales, preocupaciones, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería compartir. sí. No, está bien, Stephanie, excelente, fíjate, excelente aporte porque como tú dices, pueden ser varias las causas de una misma consecuencia, ¿verdad? De una misma situación que se está presentando. Pero sí, lo importante es que nosotros, primeramente en nuestra vida personal, podamos detectar estos problemas y desde raíz nosotros poder comenzar y ni nos vamos a dar cuenta, a lo mejor algunas consecuencias que ya se estaban manifestando, que nosotros las podamos eliminar. Y lejos de sentirnos tristes, bajoneados o desanimados, nos vamos a sentir contentos, animados y con la buena disposición para poder ayudar a otros que están pasando situaciones parecidas. Y hay situaciones en las que el que ha venido atrasando y atrasando cosas, nada más se pone a llorar porque tiene mucha presión, muchas cosas que hay que hacer. Y llora y llora, pero pues obviamente es como una forma de desahogarse, pero llorando se desahoga, sí, se descompresiona, pero hay que resolver el problema. Llorando no se resuelve. Hay que buscar la raíz del problema y entonces poder atacarlo. Pero está bien, hermanos. Me gusta porque veo bastante interés en el tema. Y veo también que hay mucho interés para poder ayudar a otros, que eso es, obviamente, cuando vayamos avanzando clase a clase, van a ir recibiendo más herramientas para poder bendecir a otros, para poder orientar y ayudar a otras personas y, por supuesto, a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros somos los primeros que necesitamos. Muy bien, ¿había alguien más, Nelson? El hermano Roberto. Roberto, sí. Sí, gracias, ¿se escucha? Sí, muy bien, hermano. Ah, sí, gracias, gracias, sí. No, no, hermanos, bueno, con lo que se refiere a lo del desánimo y pereza y todo eso, pues yo creo que es algo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Pero mira que Ujú, yo tengo un medicamento, hermano,
que lo uso, no sé, les voy a decir, que a veces les haga efecto a ustedes también, ¿verdad? Sí. Que es Colosenses 3:23. Y Ajá. dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. O sea, este versículo nos recuerda que debemos de hacer todo con excelencia y dedicación, como que si estuviéramos trabajando directamente para Dios, y no solo para impresionar a los demás o con otro interés. Eso es lo que a mí me da fuerzas, hermano, y me levanta de una manera, entonces yo sé que es para Dios, entonces ya, aunque me traten mal, o que hay gente que me decía, vea, usted lo van a despedir, mi hermanito, ¿para qué se mata tanto, mi hermano? Si el día de mañana viene otro y hace lo que usted hace, pero Dios me lo pagará bien y vale la pena. Amén. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, hermano. Esos pasajes podríamos también traer a cuenta Filipenses 4:8, que nos ayuda muchísimo, 2:8 es, que nos ayuda muchísimo para poder salir adelante y mantener nuestra mente activa y en la palabra, fortaleciéndonos en la fe, porque la incredulidad está detrás de todas estas cosas. Y la incredulidad nos lleva por un lado y nos lleva por otro, y a veces hasta nos extravía, que no sabemos cuál es el problema verdadero que estamos experimentando. Muy bien, gracias, hermano Robert. Creo que avanzamos un poquitito más. Vamos diciendo que en el hebreo la palabra de ocio significa principalmente como un vacío, algo vano, algo ligero o sin valor. En otras palabras, estamos hablando de dedicar nuestro tiempo a algo que no tiene consecuencias eternas, algo que no me va a ayudar. Es como matar el tiempo. Algunos dicen, matemos el tiempo. Hay que hacer la diferencia entre lo que es un hobby y lo que es el ocio. En la Biblia el ocio es otro antivalor, es algo que Dios no ve bien. Es como estar perdiendo el tiempo, así lo describe la palabra. Bueno, dice aquí que se utiliza para describir tanto un espacio físico vacío como algo carente de valor, algo que es inútil, sin mérito, sin contenido, sin propósito o mérito. Es algo inútil. Por ejemplo, a veces nos ponemos a hacer el rol, o sea, a ver el celular, y el rol es ver un video, otro. Al final ya no nos acordamos de todos los que vimos, pero como que no tuvo valor aquello. O estoy leyendo o viendo cosas que son vanas. Puede ser que no sea malo, o sea, pero tampoco me ayuda. O puede ser que sea malo y me desvía. Entonces, es bueno identificar que bíblicamente hablando es dedicarle tiempo a algo que no tiene ninguna buena consecuencia. También eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, esta palabra también se define como la palabra es argos y significa inactivo. Aquí la palabra ya no es tanto en qué estoy invirtiendo mi tiempo, sino inactivo, ocioso, infructuoso, que es la idea del Antiguo Testamento, que no tiene frutos dignos lo que estamos haciendo. O perezoso, también esta palabra se refiere a perezoso, o estéril. Vean que por eso la Biblia lo ve mal el ocio, porque no está produciendo algo, está perdiendo su tiempo. El significado literal es inactivo, perezoso y ocioso de esa palabra. Y el significado figurado, o sea que también se le da, se usa en la Biblia, es infructuoso, inútil, ineficaz o estéril. ¿Verdad? La palabra ocio. Y entonces debemos de ir viendo que de alguna forma está relacionada la pereza con el ocio. Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una sopa de letras, por decir algo, cualquier día, este está perdiendo el tiempo. Bueno, eso trae un beneficio.
Eso ayuda para desarrollar la mente, eso ayuda para agilidad de pensamiento, habilidades. Entonces, bueno, no es estéril, no es algo estéril. Si nosotros queremos pasar el tiempo con algo, hagámoslo, pero con algo que realmente me dé un fruto y no nada más por pasar el tiempo, sino algo que sea fructífero, algo que no se asocie con perder el tiempo, sino con estoy aprovechando el tiempo, ¿verdad? Eso es la idea acá. Otro concepto importante es, bueno, ¿cómo se usa el ocio en la Biblia? Ahí están los pasajes bíblicos que se utiliza para describir la sociedad física o mental. Allí en esos dos pasajes está. No vamos a buscar los textos porque nada más quiero que capten el significado. También se refiere a pereza en el carácter. Y este es un problema porque cuando la pereza ha llegado a ser parte de nuestro carácter, de nuestro proceder, como reaccionamos a las actividades diarias de la vida, ya cuesta arrancarlo, pero se puede, obviamente sí se puede. Y se refiere a la falta de frutos espirituales, ¿verdad? Cuando son ociosos. Y por eso es importante, si yo no estoy dando frutos espirituales, es como que estoy dedicando mi vida a cosas que no son trascendentales, que no tienen algo, un rédito que me va a dejar a mí, sino estoy perdiendo mi tiempo. Por eso es importante esto, y lo vamos a ver, porque si dice la palabra que si yo estoy haciendo cosas de carne para la carne, entonces eso no me va a traer ningún beneficio. Pero si del espíritu invierto para vida eterna, entonces eso sí me va a traer a mí un buen beneficio. Entonces ahí uno tiene que ir viendo cómo la palabra de Dios lo pone. Recordemos ahorita, todavía no estamos estudiando los temas, estamos definiéndolos nada más, definiendo los temas. Ahora, otro tema importante es la negligencia. La negligencia. Aquí tenemos las dos definiciones. En el hebreo tenemos la palabra negligente. En el diccionario eh, significa relajarse, dejarse ir, soltar, cesar o ser débil. Y aquí enfatiza siempre el hecho de no tener fuerzas para hacer algo. El negligente se utiliza frecuentemente con el sentido de perder el ánimo, lo que hablábamos, ¿no? Que la persona está desanimada. Pues a veces puede ser la causa una negligencia, puede ser que la causa sea otra, como dijimos, un mal testimonio de una persona, una frustración, un cansancio físico, podría ser. Y recuerden que cuando Elías, el ángel llegó y Elías estaba dormido ahí bajo el enebro, el ángel le dio de comer. O sea, probablemente el problema eliminó el tema físico. Si lo que tú tienes es debilidad física, ok, come. Pero la debilidad puede ser que eh, había sido una consecuencia de un problema espiritual, pero luego se le ministra espiritualmente y logra salir adelante. Entonces, el significado principal es relajarse, debilitarse o soltar. Ya no es el esfuerzo por seguir luchando, sino soltar, como dejar. El uso literal es hundirse, dejarse caer o dejar caer en las manos o estar ocioso, ¿verdad? Estar haciendo cosas que no traen beneficios. Y el uso figurado es perder el corazón, así se figurativamente hablando, o perder el ánimo, desanimarse o desmayar. Eso es otra forma de poder interpretar o traducir o entender de la palabra negligencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra
Negligente en el diccionario Strong se puede traducir normalmente como perezoso, lento, flojo, tímido. Vean qué interesante la palabra tímido. Hablábamos hace un rato acerca de la autoestima. También se traduce como tímido. Describe a alguien sin energía. Y aquí volvemos otra vez al punto, que es la pérdida de todos estos conceptos coinciden en el hecho de que me deja sin fuerza, me deja sin capacidad para poder efectuar y hacer algo. Y entonces, en parte de las soluciones es buscar esa fuerza, pero no en el hombre. No es que yo no voy a tomar vitaminas como para realizar mis actividades. No, me voy a meter en la oración, en la palabra, a llenarme del Espíritu y el poder del Espíritu, su gracia, es la que me va a permitir un verdadero cambio y una bendición de victoria sobre estos problemas. Así que ahí está eso, falta de, sin energía, dice con falta de entusiasmo o negligente, siendo utilizada en el Nuevo Testamento para señalar la pereza, particularmente en el contexto de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? Que dice que la persona lo enterró el talento en vez de trabajarlo. Era una persona negligente, siervo malo y negligente, dijo el Señor. Y la definición es perezoso, lento, tardío, negligente, temeroso, porque miedo en la Biblia habilidad o falta de disposición para actuar, porque pensamos que no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago o mejor no me meto en eso. Y postergamos o eliminamos, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y pueden ser en proyectos grandes como una carrera, estudiar una carrera, o aprender el inglés, como les dije hace un rato, que requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. O cuando alguien le dice, mira, tómate este medicamento, te va a ayudar, pero solo se hizo la primera toma y dice, no, no me ayudó. No, tiene que seguir un tratamiento completo, pero comienza, pero no termina. Entonces la negligencia también está allí para manifestar como que si fuera un problema juntamente con la pereza. Ahora, tenemos ya un poco de tiempo. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta que tengamos, porque vamos a Paola, entrar a este tema que es bastante grueso también. Sí, sí, hermano. Paola ¿Alguien me levantó la puede? mano. Ah, Paola. Adelante, Paola. Sí, con respecto ahí de todo lo que hablaban, a mí me ha quedado que la pereza, el ocio, la negligencia, todo, yo lo he puesto, que es como, eh, es lo que nos hace caer, nos aleja de la convicción, vamos a hablar de lo espiritual, ¿no? De lo Sí, espiritual y eso, y nos aleja de lo espiritual, como a través, por ejemplo, el ocio, ver muchas cosas en sí, este celular, cosas que no tienen sentido, que no tienen edificación. Y con respecto al cansancio del alma, sí, sí. yo lo entiendo, el cansancio del alma es aquella persona que no tiene sentido, no ha encontrado el sentido de vivir. Mm, Y yo muchas veces he orado por personas y he empezado a orar en que esa persona encuentre sentido de vivir en Dios. Y mm, de ahí he visto que su alma ha empezado a tener vida, ya tenía otra mirada. Para mí, el cansancio del alma viene de ahí, de la falta de sentido de vivir, de no tener un propósito, o ujú, no sentirse amado, o sentirse perdido.
y vive, pero vive haciendo todas las cosas, vive haciendo la actividad, toma todas las responsabilidades, pero no lo hace con una buena voluntad, como decía la palabra que Ajá. compartido Roberto, creo que era, Sí, ajá. hacer las cosas de buena voluntad. No lo hace de buena voluntad, sino lo hace por hacer. Y ahí donde se me ha venido eso en mente, que el cansancio del alma es la persona que no tiene el sentido de vivir, o vamos a decirlo, no ha encontrado su propósito de vivir en este plano, que Sí. es buscar a Dios, amar a Dios o sentirse amado. Ujú. Sí, sí, no, gracias. Yo creo que cuando comenzamos a ver nosotros en nuestra vida una debilidad, falta de ánimo o falta de deseo para hacer las cosas de Dios, pues obviamente tenemos que reaccionar, ¿no? Como cuando David dijo, ¿hasta cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Era como que había una lucha interna de parte de David y finalmente él logra vencer. Igual nosotros debemos de mantenernos en la lucha para no dejarnos vencer de la negligencia, del ocio, de la pereza, que es lo fuerte, ¿no? Pero digamos bueno, ya cuando entramos a este tema del espíritu de estupor, aquí las cosas se ponen un poco más difíciles todavía. Yo quisiera nada más leer los pasajes y ver esta pantalla nada más voy a dejarlo pendiente para la introducción del siguiente clase, porque este tema sí me gustaría ampliarlo un poco más. No es tan fácil, pero es muy interesante. Vamos a leerlo en Romanos 11:8, que dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Y Isaías 29:10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Y hace poco me preguntaban sobre esto, ¿no? Que hay un sueño profundo, pero también puede venir de tanta preocupación que pierden el sueño. Pero en ambos versículos vemos que habla de espíritu de estupor. Ahora, ¿qué es estupor? Para poder ver ese estado espiritual en el que algunos cristianos caen, en un espíritu de estupor. Y esto tiene que ver con la tecnología, con la sociedad actual, tiene que ver como con los últimos tiempos, que esto ha venido otra vez, así como en los tiempos de Isaías, como en estos tiempos donde la gente está tan ocupada haciendo otras cosas que descuidan a Dios, porque en Isaías el Señor les dijo, hastiado estad ya de sus fiestas, la luna nueva, y hastiado estoy de sus sacrificios, porque ustedes vienen a hacer el sacrificio, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que puede llegar a pasar. El pecado está tan acostumbrado a estar en una persona que el estado espiritual de esta persona alcanza un nivel de estupor. O sea, no estamos hablando de que alguien pecó y se arrepintió y volvió otra vez en la comunión con Dios. Estamos hablando de un cristiano que está acostumbrado a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, no solo en un pecado, sino otros, varios. Y el mismo hecho de estarle diciendo no al Espíritu, el mismo hecho de estar resistiendo al Espíritu Santo, lo lleva a un nivel digamos, como de insensibilidad espiritual. Y entonces ya esta persona va a otro nivel y ese nivel es el que la Biblia le llama el espíritu de estupor. Y vean la definición. ¿Qué es el estupor? Es como una anestesia espiritual.
O sea, cuando alguien está anestesiado ya no siente dolor. Cuando alguien tiene estupor, ya no siente la guía de Dios, ya no siente la guía del Espíritu Santo, ya no siente un mensaje que se predica, impacta a las personas, a él no le impacta. La palabra de Dios sí la logró discernir, entendió, pero no procede a obedecerla. Es capaz de entender, pero no de ir más allá. Una anestesia espiritual. Es cuando la persona entra en un letargo, esa es otra palabra, letargo donde ya no desciende la voluntad, donde ya no discierne la voluntad de Dios. O sea, está apartado de Dios, está apartado de sus propósitos. Y ese estupor, imagínense qué duro es cuando un cristiano ya ha llegado a este nivel, cuando una persona ha llegado al punto que ya la palabra de Dios le resbala. La oración ya no es un recurso para resolver los problemas de su vida. Ya él anda viendo qué otras cosas hace, porque ya el confiar en el Señor se le volvió muy aburrido, ¿no? Ya no tiene sentido. Eh, es más, ya aquello ya no lo ve como una religión, sino como algo tedioso. Dice, la pereza prolongada, escuchen bien esto, la pereza prolongada puede llevarnos a este estado, donde nos acostumbramos a la derrota y a la inactividad, perdiendo la sensibilidad espiritual. Vean qué interesante cómo hasta dónde la pereza nos puede llevar. Dice, nos enfrentamos a esto a diario en el desinterés por la oración, el descuido de la familia, la apatía en el trabajo, poco interés en leer la Biblia y se siente imposibilitado para hacer la voluntad de Dios en su propia vida. El espíritu de estupor es algo que hoy en día está en la vida de muchos creyentes. Y hay gente que dice, no, este yo creo que ni es cristiano. Este nunca ha aceptado a Cristo, pero está en este estado. Ha llegado a hacer su corazón de ser sensible a llegar a un corazón de estupor, donde ya la palabra de Dios no está impactando su vida, ya no le impacta. Uno lee la Biblia y se encuentra un pasaje, wow, este texto, lo que dice la Biblia, qué interesante. No, vamos, voy a orar porque esto sí yo lo quiero para mí. O leemos las bienaventuranzas y decimos, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y así, bienaventurados y bienaventurados. Y uno dice, yo quisiera ser bienaventurado. Me gusta la bienaventuranza porque veo una bendición exponencial de parte de Dios, pero el que tiene espíritu de estupor ya no le interesa, o sea, ve eso y, bueno, lo lee y sigue, pero lo ve como casi como estar leyendo el Quijote de la Mancha. Ya no le impacta, ya no son palabras de vida eterna, sino las ha traducido a simples letras que no están impactando ya su vida, porque todos deberíamos de tener esa capacidad de ser el ministerio de la palabra que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, eh, nos lleva a una convicción de pecado, etcétera. Pero la palabra de Dios ya no cumple su ministerio en este tipo de personas que han llegado a tener su corazón tan duro. Y poco se habla del espíritu de estupor, muy poco. Por eso quiero que nos metamos un poquitito más en este tema para poder ubicarlo, porque hay creyentes, a lo mejor en nuestra iglesia habrá alguno por ahí que está con el espíritu de estupor, y ese es el carnal de la iglesia, por decirlo así. El carnal de la iglesia que por más buen mensaje que den, a él no le pega. Y él sigue siendo el mismo y vive su cristianismo como él quiere y es mediocre y siempre ha sido mediocre y se está proyectando con la mediocridad para toda su vida.
Entonces, esto es muy delicado, hermanos, es muy, diría yo, muy grave este asunto, muy grave. Tenemos quizás, no, pues ya llegamos ahí a las 9. Así que, bueno, aquí terminamos la clase. Voy a comenzar con este tema para la próxima clase, pero pues ahí les dejo con el interés de estos temas para que vayamos evaluándonos, sobre todo personalmente, ¿no? Que nosotros nos veamos, Señor, pero tengo el espíritu de estupor. Yo de entrada diría no, porque estás en clases. Te has esforzado por venir a la clase y estar aprendiendo. Y el que tiene el espíritu de estupor no es, entre más lejos de Dios esté, mejor. ¿Verdad? O sea, obviamente esto, pero se da. Hay personas, y una de las preguntas que hago es precisamente esa, que si este espíritu de estupor también se manifiesta en cristianos, se puede manifestar. Y vamos a ver un Hermano, caso en el que Pablo está hablando de esto. Sí, sí, hermano, disculpe. No, es una preguntita, digamos, una persona que es estupor, digamos, puede decirse que no es ni frío ni caliente, se puede decir que es una persona tibia, ¿o no? sí, o sea, es alguien que ni se va de la iglesia, ni se vuelve espiritual. Ahí está, ahí está. Y no está desafiando a nadie, ni él mismo. Su cristianismo no es bueno, su cristianismo, ni lee la Biblia, o si la lee no la entiende. Más Se vuelve adelante, un espectador se vuelve. sí, sí, exacto. Sí, alguien que ve cómo los demás, cómo Dios está bendiciendo a otros y ayudando, pero no hay milagros en su vida, no está creciendo, está mal, anda muy mal. Y a este tipo de personas Dios los despierta a veces con experiencias muy fuertes, ¿verdad? Con situaciones difíciles. Pero bien, entonces, hermanito, mi hermano Héctor Durán, si nos quiere dirigir en oración, por favor, para finalizar. Sí, muchas gracias, Señor, Sí. por esta noche, gloriosa, porque cada vez tú eres el más interesado en hacernos crecer espiritualmente, bíblicamente, por medio de la palabra y poner no solo ser oidores, sino hacedores de ella misma. Hoy yo te doy la gloria y la honra por este gran aprendizaje, por esta gran clase. Yo bendigo al pastor Nelson, a todo el ministerio este, que ha empezado, bueno, este periodo de clases que son tan importantes para el crecimiento y para los ministerios de cada uno y también para ponerlo en práctica en nuestra vida personal, en los trabajos, en la sociedad y en todo. Y de verdad que motivar. Hoy hubo un grupo muy hermoso, 45 personas. Gloria a Dios por esto y gracias, hermano, y a todos y que Dios les bendiga. Ok, hermano, muchas gracias.